A lo largo de este vídeo vamos a explicar de una forma fácil y entendible cómo funciona el sistema financiero, si es sostenible el sistema financiero actual, cómo nace el dinero, cómo nace el primer banco y cómo nace el primer banco central, además de las funciones de cada uno de ellos. Así que espero que sea un vídeo muy educativo. ¡Comenzamos! ¿Qué es un banco? Un banco es un lugar donde las personas depositan el dinero que ganan. Un banco también es donde las personas piden dinero prestado. De hecho, este es el negocio principal de un banco, prestar dinero. De forma resumida, un banco coge el dinero que ingresan millones de personas y ganan dinero prestándole ese dinero a otras personas, cobrándoles intereses. Llegamos así a la primera conclusión, que es con lo que te tienes que quedar a lo largo de este vídeo. Para que el negocio del banco funcione bien, debe prestar mucho dinero y cobrar intereses. Por lo tanto, el negocio del banco está en generar deuda. Dicho de otra forma, si en una ferretería el negocio está en vender tornillos y herramientas, el negocio del banco se encuentra en vender deuda. Y a ellos no les interesa hacerte una venta de deuda, sino convertirte en un cliente de su deuda. Es decir, no solo quieren que pidas un crédito, pagues las letras y hasta luego. Lo que quieren es que pidas un crédito, que uses sus tarjetas de crédito para comprar todo eso que no necesitas y que incluso pidas más dinero prestado del que necesitas para que lleves un estilo de vida por encima de tus posibilidades y que además pienses que te lo puedes permitir. En el momento que estás endeudado con el banco hasta las cejas, ya es como si no fueras un cliente del banco, sino un trabajador del banco, pero un trabajador que no cobra por reportar cuantiosos beneficios al banco con el pago de los intereses de su deuda. Y esto comienza a generar un ciclo de deuda. Y esta es la primera pieza del puzzle de la economía que debemos entender. Ahora bien, debemos saber que si todo el mundo fuera a sacar su dinero de los bancos, no podrían hacerlo, porque los bancos no tienen ese dinero. De hecho, los bancos han prestado muchísimo más dinero del que poseen. Bueno, más que muchísimo, muchísimo. Ahora después explicamos esto. ¿Y de dónde sacan los bancos el dinero para prestar? De la segunda pieza del puzzle económico, que son los bancos centrales, la Reserva Federal en los Estados Unidos y el Banco Central Europeo en el caso de Europa. Los bancos centrales son entidades a los que no tienen acceso ni los presidentes de un país, ni los miembros del Congreso, ni las autoridades, etc. Es decir, ni el gobierno ni la justicia pueden meter sus manos en los bancos centrales. Y esto es algo que muchas personas olvidan, y es que los bancos centrales no son organismos oficiales, sino que son bancos privados. ¿Cuál es la función de los bancos centrales? Prestar dinero a los bancos y gobiernos y cobrarles intereses por ese dinero que le prestan. Ahora después lo vamos a ver más a fondo. Y aquí llega la gran pregunta. Un banco presta dinero a la gente y un banco central presta dinero a tu banco. ¿De dónde sale entonces el dinero que tienen los bancos centrales? Pues el dinero de los bancos centrales se fabrica y se imprime en lugares pues como el que robaron en la serie de La Casa de Papel, la Casa de Moneda y Timbre. Para que no nos perdamos, por ahora vamos de la siguiente forma. Una entidad privada crea dinero y se lo presta al gobierno cobrándole un interés. El gobierno tiene que pagar esa deuda. En momentos de bonanza económica de un país no hay mucho problema, pero en momentos de recesión económica, un país puede tener serias dificultades para pagar esa deuda más los intereses generados por la deuda, por lo que el gobierno debe aumentar sus ingresos. ¿Cómo aumenta un gobierno sus ingresos? Aumentando en principio los impuestos a los ciudadanos. Y aquí es donde se comienza un círculo vicioso de deuda. Más deuda y más necesidad de creación de dinero por parte de los bancos centrales, que acaba convirtiéndose en más deuda. Uno de los problemas es que el dinero que inyectan en la economía los bancos centrales no se pone en manos de la población, sino en manos de los gobiernos y los bancos. Y cada euro y cada dólar que se inyecta en la economía ya ha salido con una carga de intereses que se le deben pagar a los bancos centrales. Es decir,
Cada euro que se imprime genera deuda en el circuito de la economía. Pero para entender perfectamente el problema que surge de esto, debemos remontarnos mucho más atrás, que es a la creación del dinero, la aparición del primer banco y la aparición del primer banco central. Así que vamos allá. En tiempos de antaño, antes de que existiera el dinero como tal, la gente usaba el trueque, que era el intercambio de cosas. Pero hago un pequeño inciso en esto: el trueque como tal nunca existió, pues no era un intercambio realmente de cosas, sino que era el pago de una cosa con otra cosa. Y en la época del trueque también había ricos y pobres, y también se pagaban impuestos a los señores feudales. Como había dificultades para pagar una barra de pan con una vaca, pues no podía dividir la vaca, se puso como primera unidad de pago el trigo. Aunque hay quien dice que antes del trigo la primera medida de pago fue la sal, y de ahí vendría el nombre de salario. Allá por el siglo X, alguien pensó en el oro como una forma de intercambio más fácil, es decir, poner los precios en oro en lugar de trigo. Así que se comenzó a intercambiar el oro por los productos que la gente necesitaba, y se comenzó a usar el oro como forma de pago. Y todo comenzó a marchar mucho mejor. Ahora los precios se ponían en monedas de oro. Aquí tenemos la creación de las primeras monedas. El problema es que si una persona tenía oro en su casa y le robaban, perdía su dinero, por lo que alguien pensó en un lugar donde la gente podía almacenar su oro de forma segura a cambio de un pequeño pago por custodiar su dinero fuertemente vigilado. Aquí tenemos la creación del primer banco. Y para no tener que estar constantemente yendo al banco a sacar dinero para comprar cosas cotidianas, en estos primeros bancos, cada vez que alguien depositaba su oro, se le daba un papel certificado por el banco que indicaba el valor de oro que esa persona tenía depositado en el banco. Y aquí tenemos la primera creación de los billetes en papel y los primeros pagarés. Ahora, en lugar de pagar con monedas de oro directamente, podías pagar con ese pagaré, porque para la gente ese papel tenía la garantía de que podían cambiarlo por oro. El valor de esos papeles se encontraba en la confianza de que en cualquier momento podían ir al banco a cambiar el papel por oro. El funcionamiento de este sistema era sencillo. En estos primeros bancos tenían el oro que había depositado la gente y ellos le daban un papel certificado con la cantidad de oro que la gente había depositado y les cobraban una pequeña cantidad por custodiar su oro. Pero entonces ocurrió. Ya que a fin de cuentas estos primeros bancos tenían una cantidad limitada de oro y la gente no tenía que usar necesariamente el oro como forma de pago, sino el papel dinero que ellos le entregaban, en ese momento se podía decir que la forma de pago no era el oro, sino los papelitos que ellos entregaban. Así que si estos primeros bancos querían ganar más dinero, únicamente tenían que fabricar más papelitos, que recordemos tenían la confianza absoluta de la gente de que esos papelitos tenían su valor en oro. Así que comenzaron a fabricar más papelitos, aunque hubiera más papelitos que oro físico. Ellos comenzaron a dar esos papelitos a la gente que necesitaba dinero a cambio de que le devolvieran ese dinero más el pago de unos intereses. Y aquí tenemos la aparición de los primeros préstamos. Como ahora la gente podía pedir papelitos a estos bancos y los bancos se lo daban, todo el mundo podía tener muchos papelitos. La gente empezaba a comprar más cosas. Como ya casi todo el mundo, sobre todo los comerciantes, habían pedido papelitos que tenían que devolver con intereses y los ciudadanos tenían poder adquisitivo, pues los comerciantes comenzaron a subir los precios para ganar más. Y aquí tenemos la aparición de la inflación. Llegado este momento, el problema ya estaba en marcha, y es que ya había muchos más papelitos que oro físico tenían los bancos. Si en aquel momento todo el mundo al mismo tiempo hubieran llevado sus papelitos para recoger su oro, no hubiera habido oro suficiente para pagarles. Y explicado así, está claro que los primeros bancos crearon básicamente una estafa masiva. La estafa básicamente consiste en convertir un papel sin valor en algo valioso al estar referenciado a un oro que realmente no se tiene. Los tiempos siguieron avanzando, el poder de los bancos continuó creciendo y los banqueros comenzaron a ser los dueños del mundo, porque al crear
un mundo donde el dinero es necesario para cualquier cosa, incluido el necesario pago de impuestos a los gobiernos, el que controla el dinero controla el mundo. Nacieron grandes corporaciones de banqueros unidos, los cuales comenzaron a multiplicar su influencia al tener en sus manos el poder de financiar las guerras. Si una entidad privada tiene el poder de financiar la guerra de un país, el gobierno está en manos de estas entidades privadas entonces. Y para entender el poder de los banqueros, únicamente tenemos que poner como ejemplo a dos naciones enfrentadas. Aquella nación con más recursos económicos tendrá mejor armamento, más soldados, en definitiva, más poder, por lo que en cierto modo los banqueros podían decidir el curso de una guerra, simplemente prestándole más recursos económicos a un país en lugar de otro. Dicho de otra forma, si los banqueros, que a estas alturas ya tenían el poder económico, dicen de no prestar dinero a un país, estarían condenando a ese frente a la derrota. Con la financiación de guerras comenzó la aparición de la deuda pública, es decir, dinero que los gobiernos le debían a los bancos privados. Y llegados a este punto ya tenemos claro que los bancos tenían el control del mundo, pues controlaban a los gobiernos. Más sencillo aún, el asunto del dinero nunca ha estado en manos de los gobiernos, sino en manos de los bancos privados. Aquí comenzó otro problema, y es que los bancos podían emitir tanto dinero como quisieran, es decir, crear tantos papelitos como les diera la gana referenciados a sus reservas de oro. Claro que seguía habiendo más papelitos que oro, pero había que controlar de alguna manera la creación del dinero para controlar la inflación, es decir, había que controlar de alguna manera a los bancos para que no hicieran lo que les diera la gana. ¿Cómo controlar a los más poderosos del mundo? ¿Cómo controlar que no fabricaran más papelitos de la cuenta? Las políticas monetarias. Y aquí es donde salen los bancos centrales. Más concretamente, de aquí sale la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual es irónico, pues la Reserva Federal ni es federal, ya que no es una institución gubernamental, ni es reserva en sí, ya que no mantiene ninguna reserva por ley. Y más curioso aún, un banco central sale para que los gobiernos privados no hagan lo que les dé la gana con el dinero, pero irónicamente este banco central no es otra cosa que una agrupación de bancos privados. Se dice que en 1910 hubo una reunión secreta entre los hombres más poderosos del mundo, que como hemos visto a lo largo de este vídeo son banqueros, y para 1913 estaba creada la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si alguna vez te has preguntado quiénes son los dueños de la Reserva Federal, pues bien, evidentemente no deberían tener otros dueños que no fuera el gobierno de los Estados Unidos, pero sí, entre sus dueños se encuentran nombres de familias que probablemente os suenen: Sachs, Rockefeller, Goldman, Lehman, Morgan, Rothschild de Londres, Loeb, Warburg de Alemania y algunos otros nombres. Aunque el funcionamiento de la Reserva Federal constitucionalmente depende del Congreso, irónicamente nadie, absolutamente nadie, puede influir o cuestionar su funcionamiento o política monetaria. Están fuera del alcance del gobierno, del FBI, de la CIA, etc. Pero quietos un momento, ¿qué es realmente un banco central en teoría? Un banco central es una institución que produce la moneda de una nación o grupo de naciones, como es el caso de Europa. Su función es el control de las tasas de interés y el control de la inflación. En teoría sirve para proveer de dinero la economía de una nación, pero en la práctica real nace como un prestamista de un gobierno. Cada dólar y cada euro que pone en circulación, es decir, cada dólar que presta el gobierno, lo presta con interés. Dicho de otra forma, cada dólar que se imprime crea un porcentaje de deuda que hay que devolver. Como el Banco Central tiene el monopolio de la creación de dinero y el gobierno debe pagar esa deuda al Banco Central, ¿de dónde sale el dinero que el gobierno le paga al Banco Central? Pues sale de dos vías: de los impuestos que se le cobran a los ciudadanos y del propio Banco Central, que vuelve a prestar dinero al gobierno para que le pague esa deuda.
imprimiendo un dinero con deuda inmediata asociada a esa nueva aportación de dinero. De esta forma, los gobiernos cada vez están más endeudados con los bancos centrales. Así que, sabiendo esto, ¿es sostenible el actual funcionamiento del sistema financiero donde se le ha dado el poder de la creación de dinero a los bancos privados? No importa la respuesta, pues llevamos ya algunos siglos viviendo dentro de un sistema financiero insostenible. Esas son las reglas del juego, es el sistema en el que estamos, y desde el punto de vista de la inteligencia financiera, hay dos formas de tener ventaja en este sistema. Uno es convertirte en el dueño de un banco, el otro es adquirir la menor deuda posible, pues la deuda esclaviza. Como curiosidades, chismes y rumores históricos, se dice que el presidente John Kennedy quiso quitarle el control del dinero a la Reserva Federal de Estados Unidos para dárselo al propio gobierno de los Estados Unidos. Una teoría de la conspiración asegura que ese fue el motivo por el que no volvió con vida aquel 22 de noviembre de 1963. Si hubiera vuelto con vida, es muy probable que hoy día no existiera la Reserva Federal de Estados Unidos. Una cosa es incuestionable hoy día, y es que el control del dinero está en manos de entidades privadas que tienen secuestrados a los gobiernos, y por ende los gobiernos tienen unos jefes que les obligan a esclavizar a sus ciudadanos. Y aún más incuestionable, hay una cantidad de deuda circulando que matemáticamente es imposible pagarla, pues para pagarla necesitaríamos que los bancos centrales vuelvan a prestar más dinero para el pago de esa deuda, pero al prestar más dinero volverían a generar más deuda. Y básicamente por esto se extinguieron los dinosaurios, porque no pudieron pagar su deuda a los bancos centrales y además comieron árboles por encima de sus posibilidades.